La verdad es que para nosotros desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional CABA es muy, muy importante que este tema siga siendo charlado y dialogado con la población en general. Nosotros hoy venimos de sacar una declaración en donde rechazamos que las iglesias gestionen políticas públicas, porque hay que decir que este acuerdo, que está avalado por la Reta, entre el Consejo Social y Cynthia Houghton y el Ministerio de Salud con Quirós, lo único que hace es privatizar y terciarizar las políticas que tienen que ser públicas, porque en esta idea del Consejo Social, en donde lo que se busca es que haya un acuerdo y una injerencia entre la sociedad civil, las empresas y diferentes estamentos del Estado, el Estado en este caso y el gobierno de la Reta, lo que están haciendo es desligarse de su obligación fundamental, que es gestionar desde el Estado esta política y esta ley, que no solamente es la ley, como vos bien decías, de los 1000 días, sino también que es la efectiva implementación de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, para nosotros es realmente preocupante este nuevo acuerdo, que es desconocido además, cosa que nosotros criticamos fuertemente, porque no se sabe cuáles son los términos de este acuerdo, porque no se sabe presupuestariamente cómo es este acuerdo, y que además tiene de suyo la injerencia de sectores que estuvieron en contra de la interrupción voluntaria del embarazo desde un principio, como son los sectores que representa Cynthia Houghton. Vanessa, decime, ¿cuál es el riesgo que se corre al estar a cargo de esto, instituciones que claramente son contrarias al IVE, a la IVE, al aborto, ¿no? Y por otro lado, si nos podés explicar un poquito esto de embarazo vulnerable que comentan ellos y ellas. Bien, el gran problema es que las instituciones eclesiásticas, las iglesias, siguen teniendo injerencia sobre las políticas públicas. La campaña nacional por el derecho al aborto tiene un triple lema, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son justamente estos sectores quienes contradictoriamente dan la batalla todos los días para que en las escuelas confesionales, privadas y en algunos casos públicas no pueda haber una ESI, una educación sexual integral, científica, laica, donde se pueda explicar y abordar de manera científica cuáles son los métodos anticonceptivos, pero que además batallan todos los días para que en cada uno de los centros de salud y las instituciones haya objetores de conciencia y que de esa manera termine habiendo una imposibilidad de las personas que lo necesitan al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, que es ley nacional. Lo que nosotros entendemos como un grave peligro es justamente que estas instituciones tengan una injerencia tal que eviten la promoción de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué hay que decir? Que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando se presenta en esto de se va a poner al lado de los carteles que promocionan el acceso a la IVE, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no presupuestó una gran campaña para decir cómo se accede a la interrupción voluntaria del embarazo. No hay una promoción de esta ley como nosotros venimos exigiendo desde un principio. Y de hecho falta un montón en los centros de salud para que haya una implementación efectiva. Que el gobierno avale que ahora haya carteles que además son de color celeste, fíjate vos, no del color del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos, y que encima promuevan una línea que es 0800 Vida, vuelve a instalar el discurso de que
la interrupción voluntaria del embarazo sería la muerte y nosotras no vamos a permitir el debate en esos términos. Todo lo contrario, lo que nosotros siempre hemos defendido es la vida, es la continuidad de la vida y es el derecho en la vida de las personas con capacidad de gestar a tener una autonomía y a poder decidir sobre su cuerpo. Entonces, esta nueva embestida de estos sectores que están en contra de la ley que hemos logrado en las calles con movilización, discutiéndolo con un montón de sectores de la sociedad, generan que haya un intento de avanzada sobre un derecho que hemos conquistado. Entonces, para nosotros eso es un punto fundamental dentro de esto. Y sobre todo sabiendo que existe ya un 0800 Salud a nivel nacional, que tiene políticas justamente para acompañar esto que vos decías, que son los embarazos vulnerables, que son embarazos donde quizás las personas no quisieron llegar a esa situación, donde por ahí llegaron a esa situación, pero no tienen medios para poder continuarlo o no saben cómo hacer para continuarlo y eso está contemplado en la ley de los 1000 días y está contemplado que haya un seguimiento desde el punto de vista nacional. Entonces, lo que el gobierno debería decir es que si en la ciudad o si a nivel nacional ese programa necesita tener mayor injerencia, hay que presupuestar más ese programa, hay que hacerlo crecer en cantidad de profesionales, cantidad de personas que atiendan. Ahora, de ninguna manera generar una paralelización de ese sistema con ONGs o empresas o en realidad instituciones que ni siquiera se sabe quiénes son. Si uno entra a la página de 0800 Vida, dice, como bien planteabas vos, son 400 organizaciones. No dicen quiénes, no dicen quiénes son, no dicen quién las banca. Entonces, eso es una privatización y es no hacerse cargo de la política que debería ser del gobierno y del Estado, por supuesto, en consulta con las organizaciones sociales que hacemos vida en los territorios y que sabemos perfectamente qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita en los centros de salud y cómo acompañar tanto las situaciones en las que se requiere un aborto, como también las situaciones en las cuales es necesario acompañar a la persona gestante para llevar adelante ese embarazo. Vanessa, desde las organizaciones a la cual perteneces y desde otras que defienden, bueno, la ley que ya fue promulgada, que hablamos recién, la de la IBE, ¿qué es lo que se va a hacer para que se desande este camino, ¿no? Para que esto no continúe? Porque claramente se ponen atrás del argumento de la ley de los 1000 días, pero evidentemente están teniendo una práctica política que es contraria a la ley. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a pelear para que esto desaparezca, digamos, ¿no? El 0800. Sí, la verdad es que nosotras en el día de hoy sacamos una declaración que ya tiene más de 100 firmas de organizaciones, personalidades, y estamos discutiendo desde la campaña nacional hacer una acción callejera justamente para poder demostrar esto que hemos venido demostrando siempre, porque nosotras seguimos en las calles, sabemos que los derechos que hemos conquistado los tenemos que defender todos los días, lo hacemos en charlas, en movilizaciones, en acciones en escuelas, en facultades, en cátedras libres, y estamos planificando cómo seguir en acciones diversas, declaraciones, acciones concretas en la calle, porque sabemos que efectivamente esto es muy grave. De hecho, ya hay un montón de organismos que se han pronunciado y sabemos que podemos frenarla también. En principio, lo que estamos haciendo en esa declaración es exigiendo que se deje sin efecto este convenio, denunciando que además este convenio no es público, no hay un libre acceso al derecho de la información y también seguimos exigiendo que haya una efectiva implementación en todos los territorios de la interrupción voluntaria del embarazo, porque entendemos que tiene que haber una implementación real de políticas públicas, científicas, democráticas, discutidas con la comunidad, que es lo que hemos logrado en este tiempo, al haber logrado, después de muchos años, la implementación. Y pensando en esto y algo que decías antes,
también es cierto que esto lo estamos discutiendo a nivel nacional porque sabemos que muchas veces acciones que empiezan en un distrito terminan siendo copiadas por otros distritos o por otras provincias, ¿no? Que es también un problema y un riesgo.